empiezas a sentir culpa y empiezas a sentir un montón de cosas como si no valieras nada, porque tu valor está determinado por lo que haces en vez de por lo que eres. Y ahí está el primer punto de inflexión. Dices, wow, pero entonces perdí todo mi tiempo. Cuando tú te inventas tu propio método y tu propia manera de hacer las cosas, puedes hacer lo que se te dé la gana. El sábado fue el evento de Dan O'Clock y dijo algo que lo tomo como una verdad absoluta para mí, que no soy fundamentalista de muchas cosas, y es que cuando tú te inventas tu propio método y tu propia manera de hacer las cosas, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y esto lo quiero unir con muchas cosas que vengo experimentando durante los últimos meses, que vengo atravesando como un proceso de autodescubrimiento, porque toda mi vida he vivido como con esta sensación de querer dar, de querer ponerme al servicio, de querer como todas estas cualidades hermosas que tengo como persona, también poderlas transmitir a otros, a personas que quieran que yo las acompañe en sus procesos de alguna forma. Y todo este proceso que he estado atravesando desde febrero más o menos, en donde tomo la decisión de enfocarme en construir mi proyecto, en enfocarme en descubrir realmente qué es eso que quiero ofrecer. No ha sido lindo, no ha sido cómodo, ha sido bastante retador, pero de cierta forma también todos los desafíos que he atravesado, en los que yo misma me he puesto y me he puesto súper, hiper, mega, ultra incómoda, me están llevando a un lugar de claridad que no tiene comparación. Y eso igual me genera un poco de resistencia, porque cuando tú empiezas un proceso y decides ir como por lo que crees que tienes que hacer, y en el proceso vas descubriendo que quizás esa no es la vía o esa no es la manera, te encuentras en un punto en donde dices, wow, pero entonces perdí todo mi tiempo o perdí todo mi esfuerzo, o para qué hice como todo este trabajo de probar, de establecer, de definir, de ofrecer, para llegar al punto de decir, quizás esto no es, o quizás no es el qué, sino el cómo. Quizás la manera en la que te dijeron que las cosas se tienen que hacer no es la manera que mejor te queda a ti. Y justamente ahí es donde he ido llegando con este proceso, con el trabajo de cómo quiero yo ofrecer mis habilidades al mundo, de qué manera, bajo qué ritmo, ¿no? Y también como que toda la semana pasada fue bastante intensa. Justamente en el evento de Den caí mucho en esto de empezar como a cuestionarme, empezar a replantearme, empezar como a repensar un poco, no el qué estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. Y no tanto el cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy entregando, porque desde afuera se ve y se percibe que es algo bien hecho, sino el cómo yo dispongo mi atención, mi energía, mi manera de hacer las cosas para alinearme con lo que quiero entregar. Porque, nada, o sea, se habló de muchas cosas, entre ellas la manera de hacer negocios que tenemos todos un poco grabada en la psiquis, que es como esta forma cuadrada, ultra fordista de ver la productividad y de usar el tiempo, y que si no estás haciendo todo el tiempo, entonces empiezas a sentir culpa y empiezas a sentir un montón de cosas como si no valieras nada, porque tu valor está determinado por lo que haces en vez de por lo que eres. Y ahí está el primer punto de inflexión, que es parte de la filosofía que estoy desarrollando dentro de mi forma de trabajo. Y es que no eres lo que haces, pero todo lo que haces puede estar impregnado de lo que tú eres. Entonces ahí lo importante y el centro de todo es que tú entiendas
quién eres o quién quieres ser y qué es lo que te hace falta para sentirte realmente como quien quieres ser. Y a partir de esa alineación, tú puedes empezar a hacer lo que se te dé la gana, porque simplemente vas a sentir la coherencia interna de que todo lo que estás haciendo tiene sentido con lo que tú eres, con lo que te representa, no puedo hablar, con lo que te representa, con lo que te apasiona, con lo que amas, con lo que odias, con lo que criticas, todo lo que se te pueda ocurrir. Mientras ese centro esté definido y tu ser esté en claridad, todos los canales para hacer, para todas las cosas que quisieras desarrollar, se abren y empiezas a ver con un poco más de claridad también la posibilidad de desarrollar todas esas cosas que quieres desarrollar en un tiempo determinado, dándole el foco que necesita cuando tú decidas dárselo. Porque no es una cuestión de el qué haces, sino el cómo lo haces y el cómo también administras tu manera de hacer las cosas y cómo te sientes alineada con esa forma de hacer las cosas. Entonces como que también toda la charla que hubo, o sea, para empezar que todas las ponentes, mujeres increíbles, y yo digo, claro, poco a poco estamos viendo cómo las mujeres estamos ocupando más espacios, pero porque también estamos replicando esta filosofía de producir que no está nada alineada con lo que hemos aprendido desde el siglo pasado, porque creo que ya es necesario que con todo el cambio que ha habido en el mundo y en la historia se entienda que no existe una forma de hacer las cosas, no existe un solo ritmo de hacer las cosas y no existen eh, reglas puntuales del cómo todo sí puede salir bien, porque cuando se trata de, sobre todo, de proyectos personales, a mí lo que me parece esencial es el que encuentres el sentido dentro del ritmo de vida que tú quieres llevar. Y justamente hoy también vengo pensando como demasiado en estas cosas, vengo como escribiendo muchos cuestionamientos y una de las cosas que justamente me preguntaba hoy, porque también vengo de semanas que me siento desconectada, no porque no esté haciendo cosas que ame, sino porque de cierta forma esa exigencia inconsciente que existe para entregar, para responsabilizarse, para afuera, me ha llevado un poco a eh, tener como un foco de trabajo que quizás nunca había tenido antes, pero no es la forma en la que a mí me gustaría atravesar todos y cada uno de mis días. Entonces hoy, por ejemplo, me preguntaba cosas como, ¿qué es eso que me está doliendo ahora mismo? Y no tanto en temas de emoción, o sea, sí, emocionales, en temas emocionales, pero ¿qué es eso que yo digo, si yo me muero mañana, esto es lo que más me va a doler? Em, Justamente esta pregunta también, si me muero mañana, ¿de qué me puedo arrepentir por el hecho de estar tan enfocada en hacer, 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 producir, producir, responder para otros en lugar de hacer lo que a mí me está pidiendo mi energía hacer, que no es precisamente adaptarme a los ritmos de otros, que no es responder a las exigencias o expectativas ajenas, porque si al final yo quiero construir un proyecto que tenga sentido con mi vida, esa vida no va a llegar una vez el proyecto esté terminado. El proyecto va a venir junto con la vida que yo vivo desde ahora para que eso se materialice. Y si yo estoy materializando desde la urgencia, desde el apuro, desde la exigencia, desde la culpa, la vida que voy a vivir a través de ese negocio va a estar impregnada de todas esas cosas. Y yo no creo que esa sea la manera en la que se tiene que construir todo lo que queremos construir, a pesar de que eso es lo que hemos aprendido durante tanto tiempo. Una pregunta que me pareció súper importante de todas las que escribí fue, si mi vida se definiera por la forma en la que he estado viviendo la última semana, ¿me haría feliz?
creo que cuando empezamos a hacernos como todos estos cuestionamientos, empezamos como a tener quizás un poco más de perspectiva y empezar a cuestionar también estas creencias que un poco nos han inculcado las redes sociales, que es que la única manera válida de vivir es idealizar el ser un mega millonario que es workaholic y que lo único que importa en la vida es el dinero o producir o tener ganancia. No, o sea, para mí, dentro de mi filosofía, el dinero es una herramienta y es una herramienta que puede llegar a través de realmente hacer las cosas que te apasionan hacer. Pero tú no vas a saber qué son esas cosas si te enfocas o si no has desconfigurado este concepto interno de que para valer tengo que hacer. Y creo que eso es un viaje personal, individual, que cada quien puede llevar a su ritmo, pero lo que sí sé hoy, por ejemplo, es que la forma en la que yo creía que tenía que hacer las cosas no es la manera en la que yo quiero continuar haciendo las cosas. No me siento alineada con el creer que tengo que caer en ser la experta que te educa, que te da conceptos, que te dice el cómo tienes que hacer las cosas para que te funcionen mejor, porque yo naturalmente no me siento en el lugar de dictar el cómo tú quieres vivir tu vida, porque para mí no es tanto sobre qué es lo que haces productivamente para tu negocio, sino el desde dónde haces lo que estás haciendo para tu negocio, si de verdad eso te está llenando, si de verdad tú te estás sintiendo en balance, si de verdad tiene sentido la forma en la que estás construyendo con la idea de vida que quieres vivir. Y esto me llevó directamente al pensamiento de, ok, quizás lo que he estado probando hacer durante los últimos meses no es que está totalmente alejado de lo que quiero hacer, pero sí me di cuenta que puedo crear mis propias reglas. Sí me di cuenta que puedo tener un criterio bien específico para escoger específicamente en qué casos sí quiero trabajar con marcas personales, con marcas comerciales, bajo qué términos y bajo qué condiciones yo quiero unirme a esos proyectos. Porque si al final, y lo he repetido muchas veces y es lo que la confirmación a la que he llegado, cuando tú terminas accediendo a un trabajo por sentir que tienes que responder porque se supone que para eso te estás preparando en vez de este proyecto me apasiona y mis habilidades caben en lo que necesita este proyecto, es muy distinta la forma en la que terminas sintiéndote, porque en el primer caso, para mí, me ha causado el, ok, aceptar las cosas y al cabo de unas semanas o de unos meses terminar un poco en resistencia con el proyecto porque claro, no siento nada que me alinee con eso, porque además mi forma de trabajar no es convertirme en quien hace cosas por ti, sino quien te acompaña a que con las herramientas que tengo tú descubras tu propia forma de hacer las cosas y eso tenga sentido y eso te genere orden, pero un orden que tenga sentido con lo que tú quieres crear, no con el parámetro de lo que existe afuera de cómo se deberían crear las cosas. Y siento que ahí es donde está la diferencia real, porque no es que lo que yo sepa hacer como creativa, como estratega, como asesora, no funcione, sino que la manera en la que yo quiero trabajar básicamente está en un espectro opuesto de la manera en la que he venido experimentando que se hacen las cosas y en la manera en la que se me ha construido el imaginario de cómo tienen que ser las cosas para que realmente funcionen, para cumplir con esta visión idealizada de persona exitosa. Y siento que deberíamos cuestionarnos mucho más
esto. Si mi vida se definiera por la manera en la que he estado viviendo la última semana, ¿estaría feliz?